cuando una persona venía a Cristo, la persona era engendrada por Dios. Pero estábamos hablando de qué significa eso de regenerado. ¿Cómo es que somos regenerados por el Señor? A ver, pregunto, ¿qué significa ser regenerados por el Evangelio o por Cristo? ¿Quién me dice? Cambiar. Cambiar de actitud, ¿está bien? ¿Qué más? ¿Ah? Pero está bien, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo logramos nosotros eso? ¿Cómo es que yo logro cambiar mi espíritu? ¿Es algo que yo puedo hacer? ¿O soy yo el que tengo que hacerlo? Ok, pero hay algo muy importante y tenemos que entender es que cuando hablamos de la renovación es un acto directamente de parte de Dios. Vamos a ver otra vez hoy Tito capítulo 3, versículo 5. Y quiero que veamos este pasaje. ¿Quién lo tiene? Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Alguien lo tiene? Voy a leerlo entonces. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Somos nosotros entrenados para ser cristianos o qué somos nosotros? Cuando una persona viene, cree en Cristo, se arrepiente, se bautiza para el perdón de los pecados, ¿hay que entrenarlo para que se haga cristiano? ¿O qué hay que hacer con él? Pero ¿hay que entrenarlo o no hay que entrenarlo? A ver, ¿quién me ayuda? La Biblia dice... Es una pregunta. Cuando una persona obedece el Evangelio, si decimos que somos sacerdotes, entonces como sacerdotes que somos, una persona viene y obedece el Evangelio, la pregunta es, ¿tenemos que entrenarlo para que se haga cristiano? Prepararlo. ¿Quién me da otra? Bueno, le voy a ayudar, le voy a explicar algo. Nosotros no somos entrenados para ser cristianos, ¿no? Cuando una persona viene y obedece el Evangelio, lo que necesita es ser creado de nuevo. ¿Y cómo se hace una persona? ¿Cómo se crea una persona de nuevo? Lo que hablábamos hace 8 días. Cuando el Espíritu Santo viene y actúa en la persona, escúchenme todos, cuando una persona obedece el Evangelio, cree, se arrepiente, se bautiza para el perdón de los pecados, el Espíritu Santo viene a morar en él inmediatamente. Pero la obra, desde que la persona nace espiritualmente hasta que muera, toda esa obra constantemente va a ser una renovación, va a ser una regeneración. ¿Por qué? Porque la nueva creación es hecha por Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Escuchen lo que dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Detengámonos aquí. La Biblia dice que somos salvos, y no porque nosotros queramos ser salvos, sino que es porque a Dios le complació salvarnos. Este pasaje es paralelo a Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, lo que quiero hablar de esto es que la regeneración o la renovación en el espíritu no es algo porque yo quiera hacerlo, no es algo porque yo soy capaz de hacerlo. Esta es una obra única y exclusivamente de parte de Dios. Pero esa obra se va a llevar a cabo, ¿cómo? ¿Cuándo se lleva a cabo esa obra? ¿O de qué manera? A ver, ¿de qué manera se lleva a cabo esa obra? Tenemos a una persona que obedeció el Evangelio, es una nueva criatura. Pero ¿cómo hacemos para que la persona sea renovada, sea regenerada? ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo se hace eso? Bueno, por medio de escudriñar la palabra de Dios. Pero el punto que quiero que veamos es que esto no es algo que yo puedo hacer, yo quiero hacerlo. Es algo que es, escúchenme todos, es una obra que Dios hace en cada individuo, siempre y cuando el individuo quiera hacerlo. ¿Sí me entienden? Es una obra que solamente la persona que sienta la necesidad de Dios lo va a poder lograr hacer. ¿Por qué? No es porque la persona quiera hacerlo, es porque esto es algo que proviene únicamente de Dios. Cuando en Efesios 2:8 dice que nos salvó no por obras, el 8 dice, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Detengámonos aquí. Cuando Pablo le habla a los efesios y dice que somos salvos no por obras, ¿a qué obras se refiere? ¿El creer es una obra? ¿El ser bautizados es una obra? ¿El arrepentirnos es una obra? A ver. ¿Ah? Sí, pero, o sea, la pregunta es, ¿por qué Pablo dice aquí que Dios nos salvó no por obras? Hermano, es que... ¿Ah? Ok, pero ¿cuáles son las obras? Es que hay dos cosas. Vea, Santiago habla de una obra. La fe sin obra está muerta. Está hablando, ahí sí está hablando de la obra del creer y todo eso. Pero lo que estaba hablando el apóstol Pablo son obras que hacían aquellos cristianos que de regalar pensaban que eso ya iba a ser salvo. A ver, ¿quién me ayuda más? Cuando dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe, ¿a qué obras se refiere? Recuerden que en el versículo 8, vean lo que acababa de decir. Sois salvos mediante la fe. La palabra fe aquí, ¿qué es? Yo soy salvo por la fe, ¿sí o no? Hermana Rosa. ¿Y cuál fe? Cuando yo le digo a usted, yo soy salvo por la fe, ¿cuál fe? Exactamente. Aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice que somos salvos por la fe, es por la fe en Cristo Jesús. ¿Y dónde está esa fe en Cristo Jesús? En obedecer. ¿Obedecer qué? ¿Está bien? Bueno, obedecer el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, escuchen, porque es poder de Dios para salvación. Amén.
Ok, aquí en Efesios 2, 8, 9, dice que nos salvó no por obras. Pablo estaba hablando desde las obras de la fe, no de las obras de la ley de Moisés. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Pablo, habían hermanos aquí, como decía creo el hermano, que como venían del judaísmo, ellos creían que al hacer buenas obras se iban a salvar por mérito propio. Amén. Es que yo no le hago mal a nadie. Yo pasan pobres por aquí, le doy un platico de comida. Veo un necesitado, yo le ayudo. Pablo, ojo, no estamos enseñando de que eso está malo, no, eso está bien, hay que hacerlo. Okay. Eso está bien que se haga, pero el punto de Pablo es, el que yo haga esas cosas, no me va a salvar a mí. Amén. Esas obras son, ¿de qué son esas obras? ¿Por qué yo hago esas obras? Como el producto de la regeneración, del nuevo nacimiento. Yo hago esas obras de ayudar a la gente porque mi mente y mi corazón ha sido cambiado, ha sido renovado. ¿Amén? Ahora, vean en el versículo 10. Pablo complementa y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vean en el versículo 9 y vean el versículo 10. En el 9 viene y dice que no somos salvos por obras, pero en el 10 dice, vean lo que dice el 10. En el 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cómo somos hechura de Dios? A ver, ¿cómo somos hechura? ¿Cómo somos? Vean, usa dos palabras. Dice que somos hechura de Cristo y creados en Cristo Jesús. Pero ¿cómo somos eso? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo decir que yo soy una hechura de Cristo? ¿Y cómo puedo decir que soy creado por Cristo? ¿Cómo? Por medio del nacimiento. ¿Ah? Por medio del nacimiento. Pero es que hay un problema. A toda persona que usted le conteste, o a toda persona que usted le hable, le dice, es que yo hago la voluntad de Dios. Todos creemos y todos decimos hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Ah? Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a imagen y a su semejanza. Y en Romanos capítulo 8, versículo del 23 en adelante, dice que tenemos que ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, lo que quiero enseñar con todo esto es que el propósito de que Dios nos haga sacerdotes es que la hechura de Cristo, la imagen de Cristo, esté formada en nosotros. Y la única manera de poder tener la imagen de Cristo es siendo hechos por Cristo, siendo creados por Cristo. ¿Y cómo somos hechos por Cristo? A ver, siempre me olvida, ¿no? ¿Cómo somos creados por Cristo? Cuando nos bautizamos, está bien. Pero cuando yo me bautizo, me hago una nueva criatura. ¿Y después qué pasa? ¿Cómo? A ver, bueno eso. Hago una pregunta. Cuando yo me bautizo, ¿cómo sé yo? Escúchenme todos. ¿Cómo sé yo que he nacido de nuevo? Pero ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo hago? ¿Ah?
Evangelio de los Hechos. A ver, pregunto, ¿el bautismo me hace una nueva criatura? ¿Sí o no? ¿Ves? Escuche la pregunta. ¿El bautismo me hace una nueva criatura? No, No. ¿Por qué no? hermano, porque me va a hacer una nueva criatura a mí cuando en realidad cambie mi manera de mis hechos, ¿ves? Porque de nada me sirve bautizarme, porque como decimos nosotros, es fácil decir, ya se bautizó en una nueva criatura, pero si sigo siendo lo mismo, eso va a depender conforme mi acto y como dice usted, conforme la obra que yo vaya haciendo. Pero ojo, no es solamente el bautismo, es todo el paquete. No, no es lógico. No, porque la práctica. A ver, un momento. Le voy a explicar por qué no. Porque hay gente que dice, con solo que usted se arrepienta, ya usted se salva. Con solo que usted se bautice, no. Es todo el paquete. Y les voy a decir por qué es todo el paquete. Porque mucha gente se puede bautizar por compromiso. Mucha gente puede decir, bueno, es que a mí me gusta fulanita de tal, voy a ir a la iglesia, me voy a bautizar para que ella vea que yo quiero hacer algo. Por eso el bautismo nos salva, sí nos salva, pero no solamente el bautismo. ¿Por qué? Porque esta obra de Dios viene desde un comienzo con ¿qué? Creer. Es muy importante creer. Porque, vea, qué feo lo que voy a decir. Muchas veces hay incluso hermanos en la iglesia que no creen en la palabra. Se bautizaron y vienen, se congregan, pero no tienen, la palabra de Dios no causa un efecto en ellos tan grande como para motivarlos, como para decir, voy a hacer todo lo posible, voy a hacer todo lo mejor por agradar a Dios. Es que esta palabra, o sea, cuando a mí vienen y me predican el Evangelio, esta palabra tiene que empezar a hacer efecto aún antes de que yo vaya a las aguas del bautismo. ¿Cómo? Creyendo. Yo tengo que saber qué es lo que voy a creer. Tengo que saber en quién voy a confiar. Tengo que saber si estoy dispuesto a pagar el precio de arrepentirme. Amén. Pero vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo sé yo que cuando yo me bautizo me hago una nueva criatura? Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vamos a leerlo. Si esto no está en nuestra vida, estamos todavía, hermanos, fuera de base. Esta es la razón por la cual tenemos, escúcheme bien, esta es la razón por la cual tenemos que saber que yo estoy dentro de Cristo. Amén. Vean lo que dice este pasaje. Gálatas capítulo 3, 26 y 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer ahorita? Efesios 2:8, ¿se acuerdan? Vosotros sois salvos por la fe. Pablo viene y dice, el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y nos va a explicar qué es esa fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, esta palabra es muy importante, porque aquí la palabra bautizados, Pablo tiene la misma idea de Tito 3:5. Fuimos lavados y regenerados. Amén. Porque cuando Pablo está hablándole a los Gálatas de que fuimos bautizados, Pablo tiene en mente que el lavamiento que Moisés le hizo a Aarón y a sus hijos para consagrarlos como sacerdotes. Amén. Entonces, cuando el hombre viene y hace esto, cree en Cristo Jesús, se arrepiente, confiesa sus pecados y es lavado,
Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. ¿Qué es revestir? ¿Qué es revestir? ¿Qué es revestir? ¿Pero qué es revestir? Así, humano. Cuando yo digo, me voy a revestir, ¿qué quiero decir con eso? ¿Pero qué es revestir? Pero no. A ver, etimológicamente, ¿qué significa la palabra revestir? Volverse a vestir. Socorro, ¿sabe? ¿Qué es revestir? Yo puedo decir, me voy a revestir, tráeme una muda de ropa, me la voy a poner, me voy a revestir. Para poder revestirme, ¿qué tengo que hacer? ¿Ah? No, aquí, humanamente hablando, pensando. Tráeme una muda de ropa que me voy a revestir. ¿Qué tengo que hacer? Desnudarme. O sea, yo no me puedo vestir, no me puedo poner otra ropa encima de la ropa sucia. Me tengo que desvestir totalmente. Y esa es la idea del apóstol Pablo. Dice que cuando yo soy sumergido en las aguas del bautismo, yo quedo desnudo delante de él. ¿Y sabe por qué quedo desnudo? Porque la ropa de Cristo viene y me viste a mí. Amén. Ese es el punto de Pablo. Y ese es el punto de la regeneración. Entonces, muchas veces venimos a las aguas del bautismo y la gente no sabe lo que hicieron. No saben lo que hacen. Pasan 5, 10, 20 años y hermanos no saben qué es eso. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando usted vino y fue bautizado, usted fue, para que me entiendan, Dios le quitó toda su ropa, quedó, como decimos en mi patria, no sé si usted me entiende, quedó en pelota, desnudo. Y vino Cristo y la ropa de él vino y se la puso a usted vestido. Y cuando yo no estoy vestido de Cristo, por eso es que muchas veces pasan 10, 15, 20 años y siempre soy la misma persona. Siempre soy el mismo malcriado, el mismo mentiroso, el mismo irresponsable, porque no pasa nada. Y vengo y escucho la palabra y por aquí me entra y por aquí me sale y qué bonito. ¿Saben por qué pasa eso? Porque es que esta vestimenta, hermanos, tiene que ir aliada con las palabras que Pablo dijo en el mismo libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Presten atención. Gálatas 2:20. Todos aquí, vean lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos por partes. Vamos por partes. En Gálatas 3, 26 y 27, Pablo le dice a los Gálatas que han sido revestidos de Cristo. Pero antes de ser revestidos de Cristo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, que antes de revestirme, ¿qué significa la palabra estar crucificado, hermana Teresa? ¿Cierto? ¿Qué significa la palabra crucificado? Cuando hablamos de crucificado, ¿qué se define a la mente? Sufrimiento. ¿Qué? Yo les digo, crucificado. ¿Qué veo con un crucificado? ¿Qué yo veo? Una persona maltratada. Bueno, pero ¿qué es el crucificado? Cuando Pablo, ¿cuál es la idea de Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Qué es un Cristo? ¿Qué es un Cristo? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? ¿Pero qué es? Está bien, todo eso está bien. ¿Pero qué es? Sencillamente cuando Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, está diciendo ¿para qué me van a clavar aquí a mí? ¿A matarme o no? ¿A darme muerte o no? ¿Ustedes creen que si crucifican a una persona va a salir vivo de ahí? No.
Pablo lo que está diciendo con ese pasaje es, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, él está diciendo, yo he muerto con Cristo. Y cuando yo muero con Cristo, me puedo revestir de Cristo. Amén. Ese es el punto de esta clase hoy. Es que no podemos revestirnos de Cristo si no hemos muerto con Cristo. Amén. Amén. Y vea lo que sigue diciendo en el mismo pasaje. 2:20. Vea qué importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué significaba para Pablo estar crucificado? El pasaje nos va a explicar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Wow! Duras esas palabras. O sea que Pablo tiene en mente que cuando él dice, yo estoy crucificado con Cristo, Pablo está diciendo, es que yo no vivo por mí mismo. Cristo vive en mí. Amén. Primera de Corintios 11:1, léalo rápidamente para que ustedes vean, para que veamos qué significa que Cristo viva en mí. Primera de Corintios 11:1 nos va a explicar. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Nadie, hermano, nadie puede decir que Cristo vive en él si no analiza estas palabras. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Wow. Este hombre estaba loco, pues que este hombre amaba realmente a Dios. Para yo poder decir que Cristo vive en mí, yo tengo que ser imitador de Dios. Amén. Y esto tiene que ver con el cambio de vida. Eso tiene que ver con la regeneración. Eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Cuando una persona no está crucificada con Cristo, cuando en una persona Cristo no vive, cuando una persona no imita a Dios, es difícil, es imposible que se pueda esa persona decir, yo estoy revestida de Cristo. Pregunto, ¿podemos haber nacido sin estar revestidos de Cristo? Repito la pregunta. ¿Podemos nacer espiritualmente y no estar revestidos de Cristo? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? Complicado, ¿ah? A ver, yo sé lo que quiere hablar tanto hoy. ¿Qué cree usted? Vuelvo a repetirle la pregunta. ¿Puede una persona nacer de nuevo y no estar revestida de Cristo? Si estamos revestidos de Cristo. ¿Por qué? Entonces, si yo peco es porque no tomo en serio a Dios, porque soy un hipócrita. ¿Ves? ¿Por qué? Escuchen la pregunta, escuchen bien esto, porque esto, hermano, tiene que ver mucho con el sacerdocio. Es que el sacerdote, ya leí la palabra, hermanito, el sacerdote, cuando él se presentó, él se purificaba, se limpiaba antes de acercarse. Hacía sacrificios por sus pecados, por los pecados de su familia y por los pecados del pueblo. Cuando hacía eso, se acercaba delante de la presencia de Dios. Antes de... ¿Qué iba a decir? Sí, hermano, es que ese punto es demasiado, vea, si uno lo se pone a analizar, es súper complicado, porque el sacerdote, digamos, como yo siempre le he dicho, tenía una llamadita ahí, ¿verdad? Que decía Santidad Yahweh. Y el pueblo lo miraba, era el vocero del pueblo. Y si lo trasladamos a esta época, lo mismo es, nosotros tenemos la imagen de Cristo. Ahora, es difícil porque a la pregunta que usted está diciendo, siempre, hay un pasaje bíblico que es muy, pero muy complicado, que es Primera de Juan 2:15. Porque yo no puedo estar revestido de Cristo
si estoy llamando al mundo? Y ese es el ese es el punto. Bueno, pero es que, a ver, pero aquí hay un problema grave. ¿Qué es amar a aquel mundo? Porque vea, amar al mundo, hermano, es amar todas las cosas que me atrae. Porque, O sea, que a mí no me puede atraer nada del mundo porque yo peco. porque ya le voy a decir una cosa. Vea los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿qué se ocupaban? Ellos solo al santuario, al lugar santísimo, a la obra de Dios. ¿Okay? Pero no quiere decir eso que ellos Entonces, no se ocupaban en cosas seculares. Entonces, pero si yo vengo, hago eso, porque vea, y es feo decir eso, sinceramente, porque lo ocupamos más en las cosas que el mundo lo atrae, en trabajo, es cosas que no es malo. Es que aquí está el problema. El problema no es que estemos en el mundo porque somos del mundo. El problema es cuando las cosas del mundo son prioritarias para mí y después Dios. Ahí sí está en lo que dice el hermano. ¿Por qué? Porque si eso no fuera así, entonces no podemos trabajar, entonces no podemos comer, no podemos relacionarnos con nadie en el mundo. No, el problema es que aunque estamos en este mundo, tenemos que aprender a tener prioridades y la prioridad principal debe ser siempre Dios. Y cuando primero es Dios, es donde empezamos a tomar conciencia antes de hacer muchos actos que muchas veces hacemos. No a decir algo. Pero dice el que ama. ¿Por qué? Hay hermanos, a Pablo, cuando se está escribiendo la carta, habían hermanos que les gustaba estar mezclados en orgías, en lascivias, en fornicaciones, en adulterios, y amaban eso. ¿Me comprenden? Pero no solamente eso, hermano, hay pecado. Exactamente, pero el punto que quiero decir es que cuando Pablo viene y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es porque cada individuo, cada uno de nosotros, tenemos que pensar y medir si realmente yo estoy revestido de Cristo, ¿no? Yo no puedo decir si ella está revestida de Cristo, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Nadie puede decir hasta qué punto estoy yo revestido de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Excepto por una cosa. ¿Cuál es la cosa? ¿Por qué cosa? Por sus frutos. Porque todo árbol se conoce por sus frutos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver este otro pasaje. Primera de Pedro 1, 2. Vea qué importante este pasaje. Voy a leer el 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la diáspora en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Binicia. Escucha el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pregunto, ¿cómo es que somos santificados? Vea lo que dice el pasaje. ¿Cómo es que somos? A ver. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Cómo es que somos elegidos y santificados en el Espíritu? ¿Cómo somos santificados en el Espíritu? En este pasaje. Pero ¿cómo dice el pasaje? El pasaje utiliza una palabra muy importante. Primera de Pedro 1:2. Dice que, vuelvo a leer, fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre
Oiga, la presencia de Dios Padre en santificación, del Espíritu. ¿Cómo somos santificados en el Espíritu? Cuando obedecemos. Escúchenme. Por eso es muy importante, y Pedro, está escribiendo aquí a cristianos. Cuando yo obedezco, la presencia de Dios me santifica. Amén. No hay otra manera de cómo nos santificamos si no es por medio de la obediencia. No hay otra manera de cómo nos santificamos si no es por medio de obedecer. ¿Y cómo somos rociados por la sangre de Cristo? Brenda, ¿cómo somos rociados por la sangre de Cristo? ¿Cómo yo sé que yo fui rociado por la sangre de Cristo? Ojo, vuelvo a lo mismo. Cuando Pedro dice rociados con la sangre de Cristo, Pedro tiene en mente que allá el sacerdote, ¿qué era lo que hacía? Agarraba, hacía el sacrificio y untaba con los dedos 7 veces, tiraba al altar, al lugar santo, la sangre. Y esto es lo que Pedro está diciendo, que fuimos rociados con la sangre de Cristo. ¿Qué sucedía cuando el sacerdote agarraba la sangre y la tiraba en el lugar santísimo? ¿Qué sucedía con el pueblo? ¿O qué representaba eso que estaba haciendo el sacerdote allá en la ley? ¿Qué representaba, hermana Rosa? ¿Qué representaba? Allá, Jonathan. ¿Saben qué representaba? Cuando el sacerdote hacía el sacrificio y traía la sangre, escúchenme todos, la sangre era tirada sobre el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en la sangre estaba la vida de los animales. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén. Entonces, lo que estaba representando es que el sacerdote venía con el sacrificio y Dios aceptaba el sacrificio cuando rociaban la sangre de los animales sobre el propiciatorio. 7 veces lo hacía. Y por eso dice el apóstol Pedro que fuimos rociados con la sangre de Cristo. Pregunto, por el bautismo en agua, ¿somos regenerados? Ustedes tienen que escuchar. Ahora, por la sangre, ¿somos regenerados? Por la palabra, ¿somos regenerados? Es muy importante esto. Solamente el bautismo no hace nada. Solamente la sangre no hace nada. Solamente la palabra no hace nada. ¿Saben por qué? Porque cuando yo obedezco y me sumerjo en las aguas del bautismo, es porque vengo arrepentido y es en ese momento, escúcheme, cuando yo muero con Cristo y resucito a una vida nueva, es donde la sangre de Cristo tiene efecto en mi vida. Me limpia y me perdona de pecado. Es cuando en ese momento yo soy regenerado. Y es en ese momento, por la palabra, son 3 aspectos importantes. El bautismo, la sangre y la palabra. Son las que me llevan a mí a la regeneración. ¿Iba a decir algo? Ok. Hay 3 cosas. Hay 3 cosas que me llevan a mí a la regeneración. El bautismo, la sangre de Cristo y la palabra. ¿Y cómo actúa eso? Cuando yo vengo arrepentido, me bautizo para el perdón de los pecados,
Yo soy muerto al viejo hombre y resucitado a la vida nueva. A partir de ese momento, la sangre de Cristo me perdona y a partir de ese momento yo soy lavado por la palabra. Amén. Y un dato muy importante. Cuando sucede eso, es a partir de ese momento en el cual nosotros podemos decir que a partir de ese momento, para nuestra hermana, ¿no? Yureiti. Bueno, a partir de ese momento es donde tenemos que todos los días estar renovando. Y nos renovamos, escúchenme todos, nos renovamos únicamente por la palabra. Nos renovamos por la palabra. Cuando en Tito 3:5 dice que somos renovados por el Espíritu. ¿Cómo es que el Espíritu Santo me renueva? Por la palabra. Amén. No hay otra manera. No es que me va a decir, Pedrito, ya no haga eso. Cuando usted viene, ora, escudriña la palabra la hace meditar y el Espíritu Santo es donde viene y actúa en nuestras vidas y me lleva a mí a producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué hablo de esto? Porque tenemos que entender, hermanos, hoy en día las iglesias, y hablo de las iglesias de Cristo, las iglesias de Cristo hoy en día han cometido un grave error. Y el grave error que han y siguen cometiendo, ¿saben cuál es? Que nos hemos encargado mucho por dar mucha cátedra, por dar mucha enseñanza, pero se nos ha olvidado esta parte de la palabra de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque no podemos ser solamente cristianos de que venimos a este lugar, nos congregamos y ya. Y salimos de aquí y vivimos como mundanos. No. El propósito de Dios es que cuando hemos sido regenerados, la regeneración produzca en nosotros una renovación constante. Otra cosa importante que quiero aclarar antes de terminar. El bautismo, no crean que es lo que la Iglesia Católica Romana enseña, que en el momento del bautismo está la santificación o la renovación. ¿Por qué? Porque le enseñan a la gente que en el bautismo es un sacramento. O sea, que el bautismo me hace a mí santo. No. Es en el bautismo es donde yo recibo el perdón de Dios. Pero a partir de ese momento es donde yo tengo que empezar a renovar, a cambiar, a dejar que Cristo realmente viva en nuestra vida. El punto hoy, hermanos, es tenemos que ser nacidos de Dios. Y esto le hablo a todos ustedes, que la mayoría son hermanos. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que, hermanos y hermanas, tenemos que poner como dicen popularmente, tenemos que poner en remojo nuestras barbas para ver qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo por la obra del Señor? La obra del Señor no va a caminar nunca si usted y yo no hacemos que esta obra camine. La obra del Señor nunca va a cambiar si el cambio no empieza por mí. El cambio tiene que empezar por mí para después empezar por fuera. Pero no pretendamos querer cambiar por fuera sin cambiar la parte interna de nosotros. Todos tenemos que hacer un autoanálisis y analizarnos y pensar cómo está nuestra vida hoy. Y no olviden estas palabras. Efesios capítulo 1, versículo 6. ¿Alguien sabe qué dice?
El que comenzó en vosotros la buena obra es fiel para terminar. El que comenzó en vosotros la buena obra es fiel para terminar.